Estamos camino al agro, de nuevo con un video sobre manejo de abejas, en este caso meliponinos, y sobre las cajas que se utilizan en ellas. Tenemos mucha solicitud sobre las medidas de las cajas para las abejas, cómo se construyen, y pensamos que era interesante hacer un video sobre esta temática, porque vemos que en internet hay muchas personas haciendo videos sobre cómo construir estas cajas y sus medidas, pero pensamos que hay que refinar un poco y queremos corregir ciertas partes que no son claras. Entonces, como siempre lo he dicho en mis videos y en mis temáticas, nosotros manejamos un concepto que son abejas sin aguijón mayores y abejas sin aguijón menores. Las abejas sin aguijón mayores hacen referencia al género Melipona, a esas abejas grandes, que son muy parecidas a las apis melíferas, son abejas más robustas. Y las abejas sin aguijón menores son esas abejitas que son más parecidas a una avispa, que son de cuerpos más esbeltos, son abejas más pequeñas, más alargaditas, más estilizadas. Entonces, ese es el concepto que manejamos nosotros aquí en la Escuela de las Abejas, para que ustedes tengan una mayor claridad sobre cómo se empiezan a clasificar las abejas. Porque entonces, si yo me meto con mucho término científico, con mucha cosa muy elevada, pues no me van a entender. Entonces, inicialmente vamos a tratar estos términos de abejas sin aguijón mayores y abejas sin aguijón menores. Entonces, para el caso de las abejas sin aguijón mayores, tenemos este tipo de cajas. Estas cajas son lo que llamamos el modelo INPA, INPA. Esto es desarrollado en el Brasil, esto no nos lo inventamos nosotros. Esto es tecnología brasileña, donde han hecho toda la investigación básica acerca de estos cajones y cómo se manejan las abejas en ellas. Entonces, nosotros no vamos a inventar la rueda si otro ya la inventó. Entonces, este tipo de cajas INPA son las que manejamos para abejas sin aguijón mayores y que están compuestas por una base, un nido, un sobrenido, unas mieleras y una tapa. En el video de hoy concretamente vamos a hablar de medidas. No voy a hacer referencia a otro tipo de manejo, sino de las medidas de la caja, porque es algo que nos están solicitando muchas personas. ¿De qué medidas hago la caja? Entonces hay dos conceptos que son importantes. Es la medida interna de la gaveta y el espesor de la madera. En todos los casos vamos a utilizar espesores de madera mínimo de 3 centímetros. Porque estas abejas son muy malas para controlar la temperatura. Entonces vamos a utilizar cajas que sean de paredes gruesas, mínimo 3 centímetros. Ahora, yo les decía que en el video no vamos a manejar sino el tema de la medida. No voy a manejar otros conceptos. Luego quizás más adelante pues hagamos otros videos según las necesidades sobre otros conceptos sobre la caja. De manera general, para los meliponinos que tenemos en esta zona, que básicamente en el género Melipona, tenemos Melipona costarricensis, Melipona cramptoni, Melipona interrupta, Melipona titania. Son el 4 tipos de meliponas que manejamos aquí en esta zona. Y aquí manejamos cajas que tienen medidas internas 17 por 17. O sea, la gaveta tiene internamente medidas de 17 por 17. Tiene una altura de 7 u 8 centímetros. Y como les dije anteriormente, un espesor de 3 centímetros. Entonces, esas son las medidas para estas especies que les acabo de decir. Esas son las medidas. ¿Cómo se hicieron estas cajas? Pues una caja de estas se desarrolla midiendo nidos. Midiendo nidos que están en forma natural. Entonces así fue como se desarrollaron estas cajas. Esta circunferencia que ustedes ven aquí es la medida media del panal más grande en los nidos de meliponas. ¿Eso qué quiere decir? Que muchos nidos de estas abejas fueron medidos y se encontró una medida media
del panal más grande. Y con ese tipo de medida es que se desarrolla la caja. Si los panales midieron 15 centímetros, yo hago una caja de 17, porque siempre voy a dejar a cada lado del panal que me sobre 1 centímetro, siempre 1 centímetro. Entonces, si el panal fuera de 10, pues la caja sería de 12. Pero en este caso los panales son de 15, la medida promedio, y las cajas por eso se hicieron de 17 por 17. Esa es la razón de las medidas de estas cajas. Y si ustedes encuentran una nueva especie en la que puedan hacer este tipo de mediciones, pues así mismo van a desarrollar las cajas. Entonces aquí lo más importante es eso, la medida interna. Lo que esté de aquí para afuera, pues si usted quiere ya le pone madera de 4 centímetros, de 5, de 6, lo que quiera. Pero internamente van a ser 17 por 17 con una altura entre 7 y 8 centímetros. Debo hacer una claridad importante. Estoy hablando de esta zona del Magdalena Medio, aquí en Antioquia, donde estamos trabajando fuertemente el tema de los meliponinos. Pero digamos para el caso de la Amazonía, donde hay melipona ebúrnea, donde hay melipona con precipes, estas cajas van a ser más grandes, porque en el Amazonas todo es grande. Entonces, las gavetas en la zona de la Amazonía serán de 20 por 20. Son cajas que son más grandes porque los nidos allá se desarrollan más. Entonces, por eso les decía, en cada zona usted debe medir los panales que hay en las colonias silvestres para poder desarrollar su caja y hacerla de una manera adecuada. Entonces, esto es para el caso específico aquí del Magdalena Medio. Funciona muy bien también en el oriente de Antioquia, en otras regiones también donde existe el mismo tipo de abeja. Entonces, esto es bien importante. Entonces, aquí tenemos nuestra caja para meliponas mayores, superado este tema. Ahora vamos con la caja para los meliponinos menores. Para meliponinos menores existen muchos tipos de cajas, hay muchos tipos de modelos. Nosotros hemos adoptado esta caja que la llamamos caja inteligente tipo AF. ¿Por qué se llama AF? Porque esto lo hizo un señor que se llama Ailton Fontana y que es un señor del Brasil que desarrolló este tipo de caja. Y es una caja que nos ha funcionado muy bien para nanotrigonas, para Tetragonisca angustula, en Scaptotrigona también funciona. Entonces es una caja ideal para el desarrollo y producción de miel en meliponinos menores. Caso específico de las especies que les mencioné. Entonces, esto es una caja que es un cofre. Es un cofre que trae simplemente unas gavetas por dentro. Entonces aquí vuelvo al tema que les traigo hoy. Las medidas. Estas gavetas de esta caja tienen medidas internas de 9 por 9 y un espesor de 2 centímetros. Entonces muchos dirán, pero acabaste de decir que eran 3 centímetros. Sí, son 3 centímetros porque son 2 de la gaveta y son 1,5 del cofre. Si sumamos, por lo general da 3,5. Entonces ahí está el espesor de la madera. Entonces estas gaveticas las vamos a hacer de 9 por 9 y con altura de 5 centímetros. Entonces vuelvo y reitero lo que les dije anteriormente. La medida interna para estas especies es 9 por 9. Ya si usted la quiso hacer de 2, de 3 centímetros, de 4, ya es asunto de cada uno. Pero esto debe cumplir la norma de 9 por 9. Otra claridad con esta gaveta. Aquí está faltando el nylon, el tejido que hacemos. Entonces, esta gavetica pues lleva un tejido de nylon como soporte del nido, como soporte de los panales para yo poder manipularlos y movilizarlos. Entonces, ustedes simplemente con la medida de la gaveta ya pueden hacer el resto. Entonces ya es una cosa de sumas y restas. Si las gavetas tienen, esta gaveta en total va a tener 13 centímetros. Entonces, ¿cuánto tengo que hacer el cofre? Pues mínimo 13 por dentro. Entonces, así van desarrollando sus medidas. Lo importante es que las cajitas, las gaveticas tengan 9 centímetros por 9 centímetros y una altura de 5 centímetros. Entonces, este video lo traíamos con este tema específico de las medidas. No es un
video para hablar del manejo de las cajas. De esto lo haremos más adelante, cómo se manejan estas cajas, cómo se meten las abejas, etc. Entonces esperamos, amigos televidentes, amigos cibernautas, que este video les haya sido de gran utilidad y nos vemos camino al agro.